Alfons Sánchez. Sí? Bueno, si no responen és que no. Em sentiu totes? Respondrà afirmatiu o negativament? Al final el sentiu o no? Sí? Sí? Vale. Doncs ara començarem el bloc d'antropologia urbana i arquitectura, que el farem amb la Gabriela Navas, amb el José Mancilla i amb l'Albert València. Llavors, la Gabriela Navas és arquitecta, doctora en antropologia social per la Universitat de Barcelona i màster en govern de la ciutat. És membre de l'Observatori Antropològic del Conflicte Urbà, que és la UACU, i la seva línia d'investigació aborda l'economia política de la protecció arquitectònica i els impactes socials sobre les reformes urbanístiques. I en aquesta línia va desenvolupar la seva tesi doctoral sobre dinàmiques de transformació estètica i social del sector del litoral barcelonès que correspon amb el barri de la Vila Olímpica. I també ha treballat en projectes vinculats a l'activació de centralitats urbanes i regularització del barri informal en el context llatinoamericà. Després el José Mancilla, que és ell. La Gabriela era fàcil perquè per descarte. El José Mancilla és antropòleg urbà, que és membre de l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà, també, com la Gabriela. És del grup del treball d'etnografia dels espais públics, de l'Institut Català d'Antropologia i del grup de recerca sobre exclusió i control social de la Universitat de Barcelona. I la seva línia d'investigació i interès es desenvolupa al voltant de les interrelacions entre la memòria col·lectiva i els moviments socials, en la construcció institucional de retòriques i discursos legitimadors de processos de reforma urbana i en la influència de les pràctiques turístiques en el teixit social de la ciutat. I després tenim l'Albert València, que és estudiant de l'Escola d'Arquitectura del Vallès i ve a representar la taula d'urbanisme de l'Espera Quart, que és una plataforma ciutadana formada per veïns i veïnes, col·lectius i entitats dels barris del Poble Nou, aplegades amb propòsit d'impulsar la reactivació social, cultural i econòmica de l'Espera Quart. I el maig de 2014 va néixer amb l'objectiu d'abordar la necessitat d'abandonament i degradació de les zones industrials del Poble Nou i des de llavors treballa contínuament per imprimir noves activitats cíviques, culturals i econòmiques a tot el carrer Pere Quart i el seu entorn, per així crear una major cohesió social en el territori, evitant la fragmentació urbana ara existent. I estan vinculats amb el barri i han donat vida i gestionen un espai a Can Ricard, que és aquest, l'equipament de Cal Isidret, i participen a repensar el passatge Trullà. Buen día. Lo que les quiero compartir ahora es un enfoque crítico respecto a la tarea del arquitecto, porque creo que es necesario que ese enfoque crítico regrese o ingrese con un nuevo bagaje, digamos, dentro de la tarea proyectual, ¿no? Entonces, digo esto para que nadie se mosquee de entrada, porque suele ser un tema un poco delicado tratar con el gremio de arquitectos, pero es con el afán de reflexionar respecto a esa ausencia de un enfoque crítico y la necesidad, pues, de incorporarlo en las investigaciones de temas urbanos, ¿no? Entonces, el tema que les propongo es justamente entender por qué la vida urbana se constituye como un auténtico punto ciego para la mirada del arquitecto y cómo esto tiene una implicación concreta dentro de la construcción de la ciudad actualmente, dentro de todos estos procesos de regeneraciones urbanas, ¿no? Entonces, primero voy a hacer como una presentación breve, esquemática de las ideas que les voy a compartir, y luego, lo siento, pero voy a tener que leer porque nos han pedido que hablemos 45 minutos. Entonces me lo he preparado por escrito para no divagar, ¿ok? ¿Por qué hay que entender el rol del arquitecto en la producción de la ciudad capitalista? Porque, como decía, dentro de todos estos procesos de regeneración, revalorización, renovación, etc., el componente del proyecto urbano, de estos grandes proyectos urbanos y de estas obras de arquitectura de autor, es estratégico para el objetivo que tienen estos procesos de transformación urbana. ¿Por qué? Porque el proyecto es el que permite primero activar las plusvalías del suelo y también canalizarlas, ¿no?, hacia, en este caso, pues normalmente bajo este modelo de gestión que rige esos procesos, es canalizarlo hacia el sector privado. Entonces, permite activar las plusvalías, pero también privatizarlas,
Y esta reforma del entorno construido, que es lo que posibilita la arquitectura para transformar la imagen de la ciudad, ¿no? y ofertarla en el marketing urbano global, lo que nos cuesta mucho entender a los arquitectos y a los técnicos del espacio en general, ¿no? Desde esta mirada técnica de construcción de la ciudad, es que esa reforma físico-espacial de la ciudad no solamente implica una transformación formal, funcional, morfológica del espacio, sino que sobre todo tiene un impacto, interviene directamente sobre lo social. Y en ese sentido también es estratégico para estos procesos de regeneración urbana porque opera como un dispositivo de control cuando ya es construido en la ciudad y es una herramienta de gobernanza, ¿no? Entonces, ese digamos que es el marco general a través del cual responden la mayoría de estos grandes proyectos urbanos, de estas grandes obras de arquitectura de autor, que son las que de alguna manera operan como la marca de garantía, ¿no? El sello de garantía de las reformas urbanísticas a nivel mundial. Entonces, claro, el espacio, la arquitectura, digamos, inmersa en este proceso, corresponde, digamos, a esta dimensión del espacio del poder, que es la dimensión del espacio concebido a la que se refería Lefebvre, que ya después explicaré un poco mejor esa clasificación, y atiende sobre todo a esta concepción, proyección y construcción de aquello que constituye la ciudad. La ciudad entendida como esta morfología, esta envolvente arquitectónica, ligada, digamos, a todos estos mecanismos administrativos propios de la planificación urbana, políticas públicas, etc. Pero es en definitiva el espacio del poder, ¿no? Es estratégico para el espacio del poder. Y, como decía, para la mirada del arquitecto es allí donde opera su tarea, digamos, su oficio. Se resuelve dentro de este entramado, de todo este conjunto de intereses económicos, políticos y de todos los actores que intervienen en la toma de decisiones de la gestión urbana. Y es allí donde el arquitecto tiene que resolver esta tarea proyectual. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, esta mirada panóptica propia del espacio del poder y de la planificación urbana está, por supuesto, muy alejada de lo que sucede en la vida cotidiana de las personas en la ciudad, de aquella dimensión que Lefebvre también denominó como lo urbano, que en definitiva es en donde opera la lógica social del espacio y que es en esencia nada más y nada menos que la vida de la ciudad, ¿no? La vida de las personas en la ciudad. Esta imposibilidad del arquitecto de entender lo que sucede a ras del suelo, en esta realidad micro, alejada de esta mirada panóptica, tiene que ver sobre todo por cómo el arquitecto concibe el espacio y de cómo nos educan en las facultades de arquitectura para ejercer el oficio arquitectónico que recae sobre este ejercicio de la tarea de proyectar, de traducir ideas a un lenguaje físico-espacial, que es lo que se conoce como el proyecto, ¿no? Este conjunto de cortes, fachadas, implantaciones, maquetas, animaciones virtuales, etc. Todo este ejercicio de traducir ideas a ese lenguaje, que es el oficio del arquitecto, está, digamos, determinado por una concepción abstracta del espacio que ya poco a poco voy a ir desarrollando la idea que no solamente es una cuestión que determina cómo el arquitecto concibe el proyecto dentro del laboratorio proyectual, sino que tiene una implicación concreta en el espacio público cuando los proyectos de regeneración urbana se hacen efectivos. Y el problema justamente de la mirada del arquitecto y su incapacidad de entender la vida urbana es porque nuestra mirada crítica está
atrapada en este marco de criterios y lógicas de diseño que determinan el ejercicio de la tarea proyectual, ¿no? Entonces, normalmente el criterio del arquitecto pues responde a una serie de evaluaciones respecto a cuestiones funcionales, formales, históricas, criterios de diseño, criterios técnicos, constructivos, etc. Y eso es lo que prevalece dentro de su mirada analítica, ¿no? Y siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Y entonces lo que les voy a contar ahora tiene que ver con lo que sucede cuando introducimos esta lógica proyectual dentro de la dimensión que ya había mencionado antes, dentro de la dimensión de la representación del espacio, y ahora me voy a referir a esa dimensión propuesta por Lefebvre, que él proponía, digamos, esta división entre la ciudad y lo urbano, ¿no? Y también a partir de su teoría de la tríada espacial, que proponía esta dimensión de la representación del espacio propia pues, de los arquitectos, técnicos del espacio, gestores, políticos, etc. La gente que tiene la decisión de definir el futuro de la ciudad. Versus estas otras dos dimensiones, que es la práctica espacial o el espacio percibido y los espacios de representación, espacios vividos, que están más cerca de la dimensión de lo urbano, propiamente dicha de aquello que se constituye como la esencia de la ciudad, que es la vida en la ciudad, ¿no? La vida cotidiana de las personas. Entonces, lo que les voy a leer es un ejercicio de haber introducido esta lógica proyectual dentro del ejercicio propio del arquitecto a esta dimensión que propone Lefebvre de la representación del espacio, a efectos de poder evidenciar todo lo que opera detrás y que el ojo del arquitecto está imposibilitado de entender por esta limitación, ¿no? Entonces, el último, por favor. Entonces, les voy a contar estas tres cosas, o sea, cómo al introducir el proyecto dentro de la dimensión de la representación del espacio que propone Lefebvre, es posible evidenciar tres cosas: la objetivación del usuario dentro del proceso de diseño, la naturaleza discursiva del proyecto mismo, y por último, cómo el proyecto tiene este rol instrumental para la gobernanza urbana, porque se constituye como un dispositivo de control. Entonces, bueno, intentaré leer con entusiasmo para no aburrirlos. Y, bueno, entonces empiezo. ¿Cuánto tiempo tengo? Nada, media horita. Media horita, ok. Bueno. Se acaba antes. Ok. Respecto a los dos primeros puntos, la objetivación del usuario en el diseño y el proyecto como discurso, ¿no? El oficio del arquitecto gira en torno a la tarea de proyectación del espacio basado en la representación de formas y funciones dispuestas geométricamente sobre una superficie planimétrica o volumétrica que adquiere presencia en dibujos, maquetas y animaciones computarizadas, como había dicho. La información del proyecto se constituye como el precedente de la obra construida, que adquiere una legibilidad definida bajo los argumentos proyectuales elaborados en la etapa de su concepción. Por eso Lefebvre lo define como espacio concebido también. Si bien el proyecto se ha constituido como el laboratorio de la producción de conocimiento de la disciplina, no ha superado la concepción abstracta del espacio que determina la teoría y crítica arquitectónica, vinculada estrictamente a las leyes internas del proceso de diseño. Por ello, una teoría del proyecto entendida, cito a Piñón, como el conjunto coherente de criterios con que abordar los problemas que plantea la concepción y la prefiguración de arquitecturas concretas, cierro la cita, debe superar los límites disciplinares para revelar los aspectos que son invisibilizados por la práctica proyectual y que resultan indisociables. El tema de que la gente te pida un cambio del diseño era considerado un sacrilegio, ¿no? Y que la gente eventualmente modifique la morfología o funcionalidad prevista por voluntad propia dentro de como un sentido de apropiación del espacio también, ¿no?
Por ello, las prácticas que ejecutan los usuarios no solo se presentan como un auténtico punto ciego para la visión proyectual, sino que la mirada del arquitecto censura directamente la estimulación de apropiaciones del espacio que podrían alterar la funcionalidad prevista en el proyecto y, por tanto, contradecir el discurso que lo fundamenta, contradecir su propia palabra, ¿no? La arquitectura procedente del lenguaje como organización del mundo responde a un determinismo espacial, ¿no? Este determinismo espacial que presupone que lo que se concibe desde el proyecto, lo que dice el discurso del arquitecto, cuando se construye en la realidad, por arte de magia se tiene que hacer realidad. Es decir, la maqueta construida en el espacio tiene que reproducir las cualidades previstas desde el discurso del arquitecto, ¿no? Este determinismo espacial, ¿no? El usuario debe adaptarse a las actividades previstas desde el proyecto acorde a este programa arquitectónico, o también llamado programa de necesidades, que el proyectista toma como primer eslabón para traducir estos conceptos al lenguaje del diseño. Este programa, no sé si en la facultad donde ustedes estudian sea igual, pero a nosotros nos hacían tomar un programa de necesidades o programa arquitectónico como el primer eslabón para el ejercicio del diseño, ¿no? Es decir, ya hay un programa de necesidades predeterminado a las que se supone que el usuario se tiene que adaptar. Por eso este determinismo espacial. Este programa, por supuesto que no es fijo, es alterable, que puede ser sometido a variaciones. Sin embargo, es el insumo que da inicio a este proceso proyectual. Y cito a Kant, y es que en un programa hay un vestíbulo que el arquitecto debe convertir en un lugar de entrada. Los pasillos deben convertirse en galerías, los presupuestos deben convertirse en economía y las superficies deben convertirse en espacios. Eso decía Luis Kant respecto al programa arquitectónico, ¿no? Por supuesto que es variable y todo, pero vamos al hecho de que hay un programa de necesidades predeterminado a las que se supone que el usuario debe responder, ¿no? Adecuadamente. Bueno. Este carácter funcionalista del programa de necesidades como soporte de las ideas generatrices del proyecto responde a un legado racionalista que ha estructurado el quehacer arquitectónico desde el movimiento moderno hasta la actualidad. Aunque al interior de la arquitectura el intento por superar esta hegemonía de este discurso funcional racionalista de los postulados modernos ha sido ampliamente debatido, eso no ha implicado una reformulación metodológica del ejercicio del diseño, ni tampoco una reforma en la comprensión del proyecto para analizarlo en relación a las estructuras políticas, económicas y sociales que intervienen en la producción del espacio. Los críticos, cito a Monsiepe, que se ocupan de la modernidad desde sus diversos puntos de vista, nunca encararon la dimensión proyectual. En el coro de los discursos del proyecto está cubierto por el velo de la indiferencia. Así nos enfrentamos a un pensamiento proyectual regulado por las reglas disciplinares que a su vez condicionan la tendencia de la crítica arquitectónica. Por eso decía que la crítica arquitectónica se resuelve dentro de la propia lógica de la tarea proyectual y no consigue salir de ahí. Los presupuestos de la crítica arquitectónica en la actualidad se limitan a la evaluación de las cualidades formales, distribución funcional, etc. Bueno, esto es lo que ya les había comentado, ¿no? Mientras que los discursos que fundamentan la construcción y evita comprender cuáles son los discursos que fundamentan la construcción de la ciudad y las implicaciones que tiene la objetivación del sujeto cuando el proyecto abandona el plano para ser habitado por el usuario. El proyecto, dentro de la representación del espacio, de esta dimensión que les comentaba, que propone Lefebvre, si introducimos al proyecto dentro de esta dimensión que propone Lefebvre, es susceptible de ser identificado siempre en relación con las afectaciones que recibe del constructo institucional en el que se desenvuelve el ejercicio del profesional de la arquitectura. Ello implicaría desfetichizar el espacio, es decir, dejar de percibirlo como una categoría abstracta, moldeable, ¿no?, etcétera, que el arquitecto puede modelar, y avanzar hacia un enfoque crítico, capaz de reconocer, cito a Raposo, que su naturaleza es más amplia y genérica que el campo técnico del arquitecto, ya que en la definición inicial del proyecto intervienen factores sociales, políticos, económicos y culturales externos a la disciplina la disciplina arquitectónica, ¿no? Bueno, esto con respecto a los dos primeros puntos. Respecto a la objetivación del usuario, la naturaleza discursiva del proyecto, ¿no?
y de cómo al vincular la tarea proyectual a esta dimensión de la representación del espacio, sería posible, una crítica proyectual que se entienda inmersa dentro de los procesos económicos y políticos que determinen, digamos, la planificación urbana, ¿no? Pero bueno, como decía, ello no ocurre dentro de la Facultad de Arquitectura, y dentro de la teoría crítica arquitectónica todavía pues domina esta herencia del movimiento moderno de entender al proyecto como un laboratorio en sí mismo para producir teoría y crítica, ¿no? Bueno, y respecto al último punto, el proyecto como instrumento de gobernanza y dispositivo de control del espacio urbano, bueno, esto se los voy a contar para no perder su atención. Me voy a referir específicamente al tema del espacio público. ¿Por qué el proyecto es un instrumento de gobernanza en el tema del espacio público? Primero, como decía, es imposible entender lo que sucede actualmente en las regeneraciones del espacio público si no entendemos que está dentro de esta lógica de reapropiación capitalista de la ciudad, y que eso ha significado que la ciudad se convierta en una mercancía y que sea el mercado el que rige, digamos, toda la lógica de la planificación de las ciudades a nivel general, ¿no? Y como lo proponía Harvey, independientemente de la ideología política de los partidos de turno y también pues del nivel de competitividad económica que tengan las ciudades, o sea, es un fenómeno global, ¿no? Bueno, el mercado convertido en la institución rectora de los procesos de planificación urbana demanda estas reformas urbanísticas para acumular plusvalías. Entonces, lo que el proyecto de arquitectura hace cuando se construye es posibilitar que esas plusvalías de la renta del suelo se generen y a través de la modificación de la imagen urbana para convertir a la ciudad en un proyecto apetecible para el consumo, ¿no? Tiene que posibilitar que el espacio público sea asimismo mantenga, digamos, esta imagen compatible con esa necesidad de vender la ciudad como una ciudad pues regenerada, ¿no? Esto en términos prácticos implica dos cosas. Implica que el proyecto no solo regenera la morfología del lugar, es decir, esa imagen urbana a la que me he referido, sino que viene acompañado de la implementación de controles de normativas urbanísticas que suelen ser complementadas con la presencia de personal policial, ¿no? Esto viene en combo y es una cuestión también común a todos los procesos de regeneración del espacio público, porque claro, para poder mantener esa imagen urbana para la venta de la ciudad es necesario controlar el tipo de prácticas que se dan en ese espacio público. Entonces, por eso el proyecto opera como un dispositivo de control que facilita estas tácticas de gobernanza para no solo regular el espacio físico, sino también para regular las prácticas que se dan en este espacio público. Para regular las prácticas y también para regular el tipo de presencias que están permitidas y censurar aquellas que no pueden circular por estos sectores porque no contribuyen a este ejercicio de adecentar la imagen de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso el proyecto urbano, digamos, es cómplice de esta carrera hacia la mercantilización de la ciudad, en donde el espacio público es un componente estratégico para los gobiernos locales y para alcanzar este objetivo, ¿no? Bueno, y cierro con un párrafo. Sí, bueno. Pero pese a que la mirada panóptica del arquitecto y de todos los gestores urbanos sean incapaces de reconocerlo, el proyecto está condenado a la inestabilidad que protagonizan sus habitantes simplemente porque, como decía Lefebvre, es imposible inmovilizar lo urbano. La complejidad de este tipo de manifestaciones, como heterotopías,
en oposición a las utopías a las que se refería Foucault, da vida a un lugar distinto que suma estratos complejos de espacios diferentes. Esos otros lugares requieren una interpretación alternativa al pensamiento proyectual porque confrontan todas las categorías físicas, mentales y políticas con las que se concibe de manera abstracta el espacio dentro de la disciplina arquitectónica. La heterotopía, porque bueno, aquí lo que venía escribiendo antes es que todo este ejercicio de apropiación del espacio tiene una lógica propia, que es la dimensión de lo urbano, que también proponía Lefebvre. Bueno, se inscribe sobre el discurso del arquitecto que pretende imponer la legibilidad absoluta del espacio, ¿no? Bajo la mirada del arquitecto, el espacio es neutro, es decir, vaciado de ideología e inmune a la vida urbana. Pero ello es cierto tan solo discursivamente, como había dicho, ya que la retórica proyectual permite simular la conversión de la ciudad en mercancía e invisibilizar el control sobre las prácticas de los usuarios que alteren la inerte morfología. Para poder reconocer estas contradicciones ocultas al proceso de materialización del espacio, la disciplina arquitectónica debe atender la mediación entre el entorno construido y las estructuras sociales. Por eso es importante que el arquitecto supere esta imposibilidad, este punto ciego respecto a la vida urbana, ¿no? Es la única manera de entenderla. Para definir la forma, cito ahora Lefebvre, porque para definir la forma hay que partir, por tanto, de la lógica forma y de las estructuras lógico-matemáticas, no para aislarlas y fetichizarlas, sino por el contrario, para sorprender su relación con lo real. La apuesta por una investigación proyectual capaz de reconocer la tarea del arquitecto dentro de la reapropiación capitalista de la ciudad, así como las afectaciones mutuas entre el proyecto y la cotidianidad de las personas, es una deuda pendiente para responder de manera crítica a las actuales dinámicas urbanas. Y lo dejo ahí.